Son los seres más misteriosos. Dioses, ángeles, extranjeros u hombres comunes con un conocimiento y una sabiduría increíbles. Nadie está seguro. La cultura de Mesopotamia es rica y compleja. Los historiadores han ido desentrañando lentamente sus secretos, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las muchas referencias de ellos en otras culturas. El misterio de los Anunnaki es cada vez más claro. Para los ojos occidentales, sus caminos son extraños. Durante cientos de años han sido llamados dioses y ángeles, y ahora en nuestra era moderna muchos los ven como extraterrestres que visitan la Tierra y aportan un gran conocimiento. La verdad de su verdadero origen y propósito es mucho más extraña y sorprendente que cualquier cosa que se creyera anteriormente. Prepárate para presenciar la desmitificación de un pasado sagrado y antiguo. Prepárate para ver a los Anunnaki como realmente eran, y al hacerlo, descubriremos la verdad sobre tantas otras cosas. Desde el jardín del Edén hasta la gran inundación, del Dios de la Biblia a los secretos de Enoch, todo será revelado. En verdad, los Anunnaki son un grupo de antiguas deidades mesopotámicas. Se encuentran en las culturas sumeria, acadia, babilónica y asiria. Los números exactos, las descripciones y los roles se contradicen entre sí. Según los primeros textos sumerios, los Anunnaki eran los dioses más poderosos del rico panteón y descendían de An, el más grande de los dioses. Más tarde se convirtieron en los 7 jueces que se sientan en el trono en el inframundo. Permanecen así durante algún tiempo, incluso en la epopeya de Gilgamesh. Según los antiguos textos babilónicos, eran dioses del inframundo, no del cielo. El nombre simplemente significa descendencia de Anu o An, el dios del cielo, y clave. El más prominente y probablemente conocido de los Anunnaki fue Enlil, quien escindió el cielo y la tierra en dos. Anu decidió tomar los cielos y dejó la tierra a Enlil y Kei. La clave es probablemente la versión sumeria de la diosa madre que se ve en las culturas de todo el mundo. La evidencia física de la adoración de los Anunnaki es escasa. La mayor parte de lo que sabemos proviene de los textos. Parece que cada uno de los Anunnaki eran adorados por separado en cultos individuales, y debido a esto, no se ha encontrado evidencia de ellos como grupo. No hay imagen de ellos en su conjunto. Como tal, las prácticas de adoración de los Anunnaki son escasas en el suelo. La primera mención de ellos se encuentra en el reinado de Gudea, en la tercera dinastía de Ur. Es un término utilizado para denotar a las deidades más importantes del panteón sumerio, los descendientes de An. Es difícil saber exactamente qué deidades eran miembros del grupo conocido como los Anunnaki. No hay una lista completa de ellos que sobreviva. Uno de los textos menciona a unos 50 miembros de ellos asociados con la antigua ciudad de Eridu. Y sin embargo, cuando leemos sobre el descenso de Inanna al inframundo, solo hay 7. Son jueces que la condenan a muerte. Hay un grupo de deidades conocidas como los Igigi, y a veces se confunden con los Anunnaki. Sin embargo, en el poema de Ira, ambos grupos son diferentes. En un mito de inundación, los Igigi son dioses de 6ª generación que realizan trabajos para los Anunnaki. Sin embargo, después de 40 días, se rebelan contra sus amos, por lo que Enki, uno de los Anunnaki, los reemplaza con humanos. Las similitudes con el diluvio bíblico y los números son bastante notables. Es obvio que los mitos mesopotámicos influyeron fuertemente, o fueron el origen de gran parte del Antiguo Testamento bíblico. En el texto de la creación babilónica conocido como Enuma Elish, el dios Marduk divide a los Anunnaki y les da roles: 300 en el cielo y 300 en la tierra. Como agradecimiento, los Anunnaki construyeron Esagilia como morada para Marduk, Enlil e Ir. Cuando terminaron, se construyeron santuarios. En textos asirios posteriores, eran descendientes de Anu y Kin, que eran hermanos y hermanas, y ellos mismos hijos de los dioses de los polos celestiales, y cuya herencia se remontaba a los dioses originales Tiamat y Apsu. Aquí, comenzamos a ver pistas sobre el uso de estas deidades como nombres para los cuerpos en el cielo, las estrellas que brillan arriba. Entonces, es el breve conocimiento que tenemos de los Anunnaki. Ahora debemos profundizar, y para hacerlo, debemos entrar en su mundo. Apareciendo de la nada, y al menos desde el 5º milenio antes de Cristo, la civilización más antigua conocida, los sumerios de Sumeria en Mesopotamia, fue inicialmente una cultura no semita. En el año 3000 a.C., y como resultado de su sofisticada agricultura de regadío, Sumer floreció como nación y desarrolló una considerable base de poder a través del desarrollo de sus numerosas ciudades-estado.
como Ur, Irek, Eridu, Lagash y Kish. Se dice que los sumerios inventaron la escritura cuneiforme y se adelantaron mucho a su tiempo, con conocimientos avanzados en música, poesía, arte, matemáticas, astronomía y ciencia. Para los antiguos sumerios, la música era una herramienta que les ayudaba a describir el cosmos. Los sumerios fueron conquistados más tarde por sus rivales a largo plazo, los acadios, bajo Sargón I. Los acadios eran un pueblo semita, cuya ciudad Akkad era su capital. Después de 2000 AC, Sumeria, Akkad declinó como nación, y más tarde fue absorbida por los imperios en expansión de Babilonia y Asiria. En el mito de la creación sumeria, los ángeles, conocidos como los Anunash, Anunnaki o grandes hijos de Anu, fueron los fundadores de su cultura. Los nombres Ángel, Anunnah y Anakim tienen mucho en común. Son indicativos de los antepasados antiguos que trajeron los secretos al resto del mundo. Curiosamente, Anunnaki es fonéticamente similar a los Anakim hebreos, la raza gigante que aparece en la historia más tarde, y también a Angerkok, el chamán de Groenlandia a Alaska. Eran conocidos como los brillantes. Los primeros relatos de los resplandecientes se pueden encontrar en 4 fuentes principales. En primer lugar, en las tablillas sumerias de la biblioteca de Nippur, donde se les llama Anunash. En segundo lugar, en el libro de Enoch, donde se les conoce como ángeles, vigilantes y nefilim. En tercer lugar, en el libro de los jubileos. Y en cuarto lugar, en el libro bíblico del Génesis, donde se les da el nombre de Elohim. El El sumerio suele traducirse como Dios, pero el Elohim femenino es el plural de él. En Génesis también se usa la frase A Elohim, que significa Elohim. Él significa brillo y brillo. De hecho, la palabra semítica El se encuentra en muchos idiomas antiguos. Por ejemplo, el elfo anglosajón significa ser brillante, por lo que él necesita ser traducido no como Dios, sino como el resplandeciente. Y a Elohim, siendo plural, debería leer los resplandecientes. Encontramos que este es el término más utilizado en el Antiguo Testamento para Dios, y de hecho, todos los demás dioses, ya que los escribas incluso reconocieron a otros dioses en ese momento. El nombre Sumer proviene de Shumer, y significa literalmente la tierra de los vigilantes. No es otra cosa que la antigua tierra bíblica de Shinar, que sorprendentemente significa el lugar de los brillantes. Los resplandecientes están en la Biblia, y han estado allí desde que se escribieron a sí mismos. Elohim generalmente se traduce incorrectamente como Señor. Y si lees la Biblia y reemplazas al Señor, y no te olvidas de las palabras añadidas con los resplandecientes, verás una diferencia notable. Ahora, una lectura de cómo estaba destinado a ser. Tenemos ahora la luz brillante del conocimiento, de la que se habla en 2 Corintios 4:6. El Señor Dios de la Biblia es la luz que da a luz a la chispa divina de Cristo. Una lectura pura de la comprensión global de que Dios era la base de la iluminación. El fuego, el sol, la luz y las cabezas de aquellos que brillan desde esa brillantez, la fuente de la inteligencia misma. Anu, o An, era el principal dios del sol del cielo, y significa brillar. El Anunnah, por lo tanto, significa hijos del resplandeciente, o hijos de la luz. En Irlanda, el término para brillar era Ein. Puede haber una conexión aquí con los Tuatha de Danann, los Shining Ones de Irlanda, y el culto a las serpientes que San Patricio había eliminado de la isla Esmeralda. Además, hay una tribu inusual, seminómada, adoradora de osos en Japón, conocida como los Ainu. Los Ainu parecen caucásicos, con cabezas redondas, piel blanca, cabello grueso y ondulado, y ojos grises o azules. Se dice que los Ainu han estado viviendo en muchas de las islas de Japón, como Okinawa, durante más de 7000 años. Y se dice que los Ainu comparten una similitud lingüística con los vascos, que viven en los Pirineos, las montañas que bordean España y Francia. También es interesante el hecho de que en estas regiones Ainu se han encontrado varios círculos de piedra, con una piedra esbelta y vertical en el centro, similar a las que se encuentran en 1900 las Islas Británicas y en otros lugares. Estos Anunnaki, o los brillantes, eran un pueblo cultural y técnicamente avanzado que se establecieron en un valle montañoso en el Medio Oriente alrededor de 8200 a.C. Y como su principal preocupación
establecieron un centro agrícola que ahora conocemos como el Jardín del Edén para la enseñanza y capacitación de los miembros de la tribu local. Fueron descritos como el rostro brillante de los señores de la cultivación, elevados a dioses. Anu y su esposa Antu tuvieron 2 hijos. Enlil, el dios de la tormenta, gobernaba el aire y la atmósfera, y Enki, el agua. Enki es también el sabio maestro conocido como Ea u Ouanese, que dirigió a los seres de peces que venían del mar, o incluso del otro lado del mar. Enki fue representado como una cabra con cola de pez, que se convirtió en el signo de Capricornio. Enki, o consorte de Ea, era Ninki o Damkina, y sus hijos eran Marduk y Nanch. Enlil, también conocido como Bel o Baal, y cuya ciudad patrona era Nippur, más tarde gobernó en nombre de Anu. Ninlil, o Ninkarshag, gobernaba la tierra. Los primeros sumerios se describían a sí mismos como constantemente alimentados por la leche de Ninkarshag, la gran diosa madre de la luna. Los sirios la conocían como Atargatis, la sirena. El hijo de Enlil y Ninlil era el dios de la guerra Ninurtu, también conocido como Nimrod. Y al igual que Horus, y como Osiris, se asoció con la constelación estelar de Orión. También tenemos a Nana, que era la diosa de la luna, y Utu, el dios del sol, también conocido como Ogmash y Shamash. Fue Shamash quien más tarde le dio las 29 leyes al rey Hammurabi. También está Inanna, o Ishtar, que estaba asociada con Venus, como simboliza el pentáculo. Los textos que tenemos sobre las deidades sumerias varían. De hecho, evolucionan con el tiempo, perdiendo parte de su historia a medida que se desarrolla la historia, lo que hace cada vez más difícil ver los orígenes. Tratar de aclarar los cuentos de las deidades sumerias y mesopotámicas es como tratar de aprender mandarín hacia atrás. Sin embargo, debido a los nombres que se nos dan, como Enki, por ejemplo, que se identifica con Ea y Oans, estamos siendo llevados a hacer referencia cruzada a los Anunnag con los seres de peces, que parecen haber llegado a tierra en Sumeria desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y en un momento que ahora se pierde en la antigüedad. De hecho, encontramos que ambos son las mismas personas, y que los seres de peces también son los Anunnaki que brillan, los dioses de Sumeria, y los Elohim de la Biblia. Y cuando hacemos referencia cruzada a estos seres de peces con los dioses Nita y los Shem-Shu-Or, o Aku, y que se dice que aparecieron en Egipto desde una isla sumergida, también tenemos que incluir los orígenes de los hindúes Naga, deidades serpiente, que también vinieron de una isla perdida. Se puede concluir fácilmente que los brillantes de Sumeria, Egipto y la India eran realmente personas entrantes de una tierra perdida o destruida. Estas conexiones nos permiten reconstruir su historia y ver un poco más de su territorio histórico, gran parte del cual se ha perdido o se nos ha ocultado deliberadamente. Podemos ver entonces que estos brillantes, que más tarde fueron adorados como el panteón sumerio de dioses y diosas, parecen haber sido una familia o clan gobernante dinástico. Anu, la principal autoridad, se convirtió en el dios Padre Universal, como muestra una pictografía de su ciudad fundada de Uruk, fechada en 3000 a.C. Los linajes de todas estas deidades se mezclan con hermanas, esposas, madres, padres, hermanos e hijos, entremezclando y confundiendo todo. Teniendo en cuenta los muchos miles de años entre la composición de estos textos y la existencia real de estos pueblos o creencias peculiares, esto no es una sorpresa. Lo que está claro es que ciertas deidades se destacan continuamente entre la multitud, a saber, Anu, Enlil, Enki, Ninkersha, Inanna y Utu Shamash, y que la forma y la estructura de estas deidades continuarían generando panteones egipcios, griegos y romanos durante siglos, si no miles de años. No es de extrañar entonces que los vigilantes, el brazo militar de estos brillantes, en mitos posteriores, celebren una batalla con los dioses de Grecia, Egipto y Roma, sin mencionar el resto del mundo, así como los insurgentes caídos Nefilim, o los vigilantes, luchan con su propia familia gobernante, de los que brillan en la Biblia. Un detalle interesante que tal vez deberíamos mencionar es que, al igual que Osiris del antiguo Egipto, Enlil fue representado como un toro, y al igual que Set, su hermano Enki del Apsu o abismo, fue representado como una serpiente. Curiosamente, debido a que se suponía que la gente de la Atlántida había adorado al toro, lo cual es una coincidencia notable,
Enlil y su hermano Enki, teniendo en cuenta la asociación con las deidades, tienen con el diluvio bíblico. Se dice que Enlil, que asumió el cargo de líder de los brillantes, vivió durante miles de años. Pero aquellos que usan esto para demostrar que estos seres brillantes eran seres especiales que originalmente provenían de otro mundo o incluso de otra dimensión, olvidan una cosa. Ese Enlil era un término usado para los brillantes. En el relato sumerio, Ninlil o Ninkarsak, la dama de Karsak, la esposa del líder Enlil, pidió al Consejo de Siete que le creara un Edén. Este es el mismo Edén, o Meseta, que en el mito bíblico, y el Consejo de Siete es el mismo que los 7 arcángeles, o mensajeros de la Biblia, que bajaron del cielo, o de la montaña, o del cielo cósmico. Los sumerios se referían al Edén como la morada de los justos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento que estaba en este jardín del Edén son los secretos de los que brillan, secretos que permanecerán con ellos durante miles de años para ser contados solo al chamán, adepto, sacerdote, avatar o profeta más elevado. En sus trances oníricos, los chamanes vieron y experimentaron el árbol que los llevó al cielo, que más tarde se convirtió en el árbol de la vida en el sistema hebreo de la Kabbalah. Y, como si reflejaran los 7 niveles de chakras de la columna vertebral humana y los procesos relacionados con el propio acceso al conocimiento interno, los sumerios construyeron sus torres, o zigurats, con 7 niveles, como intentos de construir más cerca del cielo, de ser como las montañas y vincularlas con la tierra, como en el sueño de la escalera de Jacob. Se dice que estas deidades brillantes también vivían en la parte superior del zigurat, o pirámide, la gran casa. Ahora sabemos lo que la escalera y estos templos realmente representan simbólicamente, pero ¿era la escalera de Jacob una construcción similar en algún lugar del cercano oriente? Jacob fue, de hecho, el padre de las 12 tribus y, como tal, el padre del zodíaco. Rubén, el primer hijo de Jacobo, fue Acuario. De ahí la razón por la que era inestable como el agua. Simeón y Leví eran los hermanos, y por lo tanto Géminis. Judá es el león y Zabulón es Libra, el barco. Gad es Piscis, ya que es una inversión del dios serpiente Pez-Dag, asociado con Dagón, Oanes, Ea y Genki. Dan era de la tribu de serpientes, un víbora en el camino, que cae hacia atrás en el solsticio de invierno, lo que significa que él es Capricornio. Esto es lo mismo que el posterior Daning-Elb, de nuevo, la serpiente brillante Capricornio, que atraviesa los cielos. Ahora podemos ver que la mayoría de estos mitos e historias son meras transliteraciones de ideologías astroteológicas asociadas con el zodíaco, y también el ciclo procesional, que puede usarse como medio para encontrar períodos relevantes en la historia. El ciclo procesional está íntimamente ligado a nuestro propio ciclo de vida, por lo que encontramos que muchos de estos epítetos dados a individuos en la historia, que pueden o no haber existido, son realmente parte de un código. Esto demuestra que los líderes posteriores y sus sacerdocios, que eran espirituales y piadosos, y también conocedores de la astronomía, estaban relacionados con la secta del resplandeciente, e incluso recibieron su conocimiento y autoridad de los resplandecientes. Asociaron a los resplandecientes con los cuerpos solares y celestes que estudiaron. Los 7 resplandecientes, o 7 sabios, de diferentes culturas, se convirtieron más tarde en dioses en los hombres, encarnados como hombres, solo entonces para reunirse con el Dios Padre después de la muerte. Este es básicamente el mito cristiano. Son los cuerpos celestes los que están escritos en forma humana, un panteón de 7, y que corresponde a los 7 planetas en los cielos. La frase, donde el cielo y la tierra se encontraron, simboliza las montañas sagradas, y esto nos da la pista de que esto podría estar en algún lugar con impresionantes montañas parecidas al cielo, como el Tíbet, tal vez incluso los zigurats de Mesopotamia, o incluso las pirámides de Giza. Viendo que estas construcciones de templos se basan en la montaña del mundo chamánico, podemos ver entonces que muchos de los detalles incluidos en las historias relacionadas con las actividades de los resplandecientes se basan realmente en estos movimientos astroteológicos, que entendieron en gran medida, y se han codificado en estos mitos e historias, como un medio para preservar este conocimiento, y también transmitir este proceso a aquellos que podían entenderlo. Añadieron información codificada,
lo que también hace que estas historias sean algo confusas. Por lo tanto, la historia de los Anunnaki no es solo una historia de Mesopotamia. De hecho, es un sistema universal observado en el cielo, y es por eso que se pueden encontrar similitudes en todo el mundo en las culturas antiguas. El mito bíblico del diluvio coincide con el que se encuentra en la epopeya sumeria de Gilgamesh, y termina con la Torre de Babel en Babilonia, que formaba parte del imperio sumerio. Esto demuestra que el conocimiento secreto asociado con los resplandecientes terminó, y en ese momento, en Babilonia, y luego se trasladó desde allí. En la búsqueda de los resplandecientes, nos hemos encontrado con numerosos grupos, cultos y religiosos. En la antigua Sumeria, encontramos a los Igregor, o vigilantes, que se cree que son los ángeles del Señor de la Biblia. Y de nuevo, los numerosos epitafios que se les dieron nos dicen que ellos también eran los brillantes. Enoc escribió sobre ellos, y hay muchos otros epitafios que se les dan, de hecho, para ellos, en el libro de Enoc, que luego fue suprimido. En la Biblia y en el libro de Enoc, estos brillantes son llamados ángeles, arcángeles o querubines. A menos que la literatura sea puramente apócrifa, encontramos que en la Biblia, las figuras de ángeles son simplemente hombres terrenales. En la Biblia no encontramos ángeles con alas. No hay historias originales de que sean sobrenaturales. De hecho, son bastante comunes. Siempre es Gabriel, es decir, el hombre de Dios, quien informa a la gente de un parto venidero. ¿Era el chamán el doctor? Michael es el guerrero y protector, acompañado por ángeles empuñando espadas. Todos y cada uno de ellos tienen su propio deber específico, un deber terrenal. Personas con títulos angelicales, como mensajeros y embajadores de Dios, al igual que el chamán primitivo. El título querubines significa exiliados, y podría ser una indicación de los orígenes de los ángeles. Tal vez se les ordenó que se fueran a algún lugar por no conformarse, tal vez. Tal vez el Edén, donde anteriormente habían sido los vigilantes, o los guardianes del jardín. En Génesis 4:16, la tierra de Nod también simboliza al pueblo de Israel, ya que Nod significa vagar. No es una gran extrapolación suponer que el sacerdocio también eran vagabundos. Otro ejemplo de títulos simbólicos es el de Enoc, que significa consagrado. Cuando Caín y su esposa dieron a luz a Enoc y construyeron una ciudad llamada Enoc, tenemos al pueblo de Caín siendo consagrado ante Dios. Enoc, el consagrado, escribiría más tarde la historia de estos vagabundos caídos, que se extendieron por todo el mundo como los grandes y brillantes, enseñando, midiendo y construyendo los monumentos antiguos más misteriosos del mundo. Por supuesto, no debemos olvidarnos de los serafines de Números 21.6 y otros lugares. No son seres místicos. Tienen manos, rostro, piernas, pero tienen poderes de Dios, porque están en la luz y tienen las alas simbólicas del chamán primitivo, el pájaro del vuelo, la capacidad de volar en trance del sueño. El nombre significa brillantes o serpientes ardientes. Son seres iluminados por el poder de la serpiente. La literatura judía mística nos dice que los ángeles pueden volar, predecir el futuro, cambiar de forma, hablar hebreo y son emanaciones de la luz divina brillante. En el Antiguo Testamento, Dios es indistinguible del ángel o mensajero conocido como Yahvé. Se ve igual y actúa como su representante. No hay diferencia aquí con respecto a la práctica babilónica, egipcia y chamánica. En el Nuevo Testamento, los ángeles realmente participan en el juicio en los últimos tiempos. Alternativamente, pueden ser aquellos que habían experimentado la iluminación y luego cayeron en desgracia. Se nos dice que los Nefilim, o observadores, comenzaron a mezclarse con los indígenas. Estos eran los ángeles que parecían haber sido el brazo militar de estos brillantes y que inicialmente fueron empleados para proteger el jardín del Edén. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, les había nacido en aquellos días hermosas y hermosas hijas. Y los ángeles, los hijos del cielo, los vieron y los codiciaron y se dijeron unos a otros: venid, escojamos como esposas de entre los hijos de los hombres y engañémonos hijos. Y Senjasa, que era su líder, les dijo: me temo que no estáis de acuerdo en hacer esto, y que solo yo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y le dijeron: hagamos un juramento y todos nos comprometamos por imprecaciones mutuas a no abandonar este plan, sino a hacer esto. Luego juran que todos están juntos y se unen por imprecaciones mutuas sobre él. A partir de esta unión se produjo una raza híbrida, una raza de gigantes, según se nos dice.
Y todos los demás, junto con ellos, tomaron para ellos esposas y cada uno eligió para sí una. Y empezaron a entrar en ellos y a contaminarse con ellos. Y les enseñaron encantos y encantamientos y el corte de raíces y les hicieron familiarizarse con las plantas y quedaron embarazadas. Y tienen grandes gigantes cuya altura era de 3000 L, que consumieron todas las adquisiciones de hombres. Y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y empezaron a pecar contra pájaros y bestias, reptiles y peces, y a devorar la carne de los demás y a beber la sangre. Y entonces la tierra acusó a los inicuos. Y luego Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y toda la iniquidad que se produce sobre la tierra. Estos insurgentes también transmitieron conocimientos y les enseñaron el combate y cómo fabricar armas. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, y pulseras y adornos, y el uso de antimonio, y el embellecimiento de las islas, y todo tipo de piedras costosas y tinturas para todo color. Y se levantó mucha impiedad y cometieron fornicación. Y fueron desviados, y se corrompieron en todos sus caminos. Semjasa enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros, la resolución de encantamientos. Barachcal enseñó astrología, Cocabel, las constelaciones. Ezequiel, el conocimiento de las nubes. Araquel, los signos de la tierra. Shamshiel, los signos del sol. Y Sariel, el curso de la luna. Y cuando los hombres perecieron, lloraron, y su clamor subió al cielo. Y todo esto fue visto como una violación de un conjunto de leyes establecidas por los brillantes que poseían su conocimiento. Dices que ha hecho Azazel, que ha enseñado toda injusticia en la tierra, y ha revelado los secretos eternos que se conservaron en el cielo, que los hombres se esforzaban por aprender. Y Semjasa, a quien has dado autoridad para gobernar a sus asociados. Y han ido a las hijas de los hombres sobre la tierra, y se han acostado con las mujeres, y se han contaminado, y les han revelado toda clase de pecados. Y las mujeres han dado a luz gigantes, y toda la tierra se ha llenado de sangre y de injusticia. Enoc, el escriba, que fue enseñado por los que brillaban, fue entonces empleado como mensajero o intermediario entre los que brillaban, y estos caídos que habían decidido abandonar su divinidad para vivir entre las tribus del hombre. Enoc fue enviado a decirles a los insurgentes que se les había dictado una sentencia severa y que pronto serían castigados. En resumen, el castigo enviado es la inundación. Es como si los que brillan quisieran lavar los pecados de la tierra que habían sido creados por su propia especie, los caídos. En la Biblia se nos dice que Dios, o más bien los dioses conocidos como Elohim, hablaron con Noé, diciéndole que las estaciones de verano e invierno serían más extremas desde el momento del diluvio en adelante. Esto apoya, y es apoyado a su vez por el libro de Enoc, que afirma cómo en aquellos días Noé vio que la tierra se había hundido y que la destrucción estaba cerca. Y él dijo, «Dime, ¿qué es lo que está transaccionando sobre la tierra? Porque la tierra trabaja y es violentamente sacudida». En la versión King James de la Biblia encontramos esto. «He aquí, el Señor vacía la tierra, la hace desperdiciar, la pone patas arriba y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho». En el Salmo 68:8 está escrito que la tierra tembló. Sus cielos también cayeron ante la presencia de Dios, e incluso el propio Sinaí se conmovió ante la presencia de Dios. La caída del cielo significaría que para los observadores de la región del Sinaí, la tierra bajo sus pies se inclinaba relativamente hacia arriba y hacia el norte. En su libro escrito, Timeo y Critaeus, Platón describe una terrible catástrofe en la que la tierra se movía hacia adelante y hacia atrás, y de nuevo hacia la derecha y hacia la izquierda y hacia arriba y hacia abajo, vagando por todos los caminos en las 6 direcciones. Pero como muchos eruditos e investigadores han reconocido ahora, se dice que el Dios de la Biblia y sus ángeles son los sumerios Anu y sus hijos y séquito, los Anunnaki o los brillantes, que se dice que han aterrizado en Mesopotamia y allí crearon el jardín del Edén. Por eso ahora debemos llegar a una conclusión. Cuando empezamos en esta tarea de descubrir a los Anunnaki, encontramos una serie compleja y desconcertante de cuentos que parecían tener poco sentido. Poco a poco,
Hemos separado los nombres, lugares y mitos para revelar algo muy simple. Hace muchos miles de años ocurrió algo catastrófico y un pueblo muy conocedor y sabio huyó. Finalmente aterrizaron en algún lugar de Mesopotamia, donde se encontraron con un pueblo menos desarrollado. La civilización surgió cuando la gente nueva enseñó a su gente nueva cómo construir matemáticas, astronomía, agricultura y mucho más. Su sabiduría era tan grande que las generaciones posteriores los llamarían dioses y ángeles. Habían descendido de los resplandecientes y se les llamaba la hueste celestial brillante. Pero la división se estableció cuando las dos culturas se criaron y hicieron que la línea de sangre fuera menos pura. Los vigilantes que habían ido mal y los resplandecientes que no estaban contentos. En una historia simple, esto se ha vuelto muy complejo durante vastos periodos de tiempo. En nuestra época, se está confundiendo aún más por la adición de orígenes extraterrestres para los Anunnaki. Sin embargo, no hay necesidad de tales imaginaciones. Simplemente hay una necesidad de entender el tiempo, la cultura, los sistemas de creencias y la mente de nuestros antepasados muy humanos.